El que anda con sabios, sabio será. Es un proverbio que el mundo usa. El mundo, sin darse cuenta, también menciona este proverbio. El que anda con sabios. Miremos ese versículo 20. Dice el versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Tal vez en alguno de los primeros videos, cuando recién empezamos a compartir, les conté cómo Dios permitió en mi vida que estuviera en dos bandos opuestos, los mismos bandos dentro de la muerte, antes de recibir la vida. Antes de ser salvo, ¿cómo estaba? Pues muerto. Estuve en un bando honrado por los hombres y estuve en un bando menospreciado por los hombres. Pero igual en cualquiera de los dos bandos estaba muerto. En cualquiera de los dos bandos iba a la condenación eterna. Cuando tenía aproximadamente 15 años, sí, aproximadamente 15 años, tuve una pandilla. Yo era un pandillero. Y yo era la cabeza de esa pandilla, era el cabecilla de una pandilla. En esa época, las personas que me rodeaban, todos mis compañeros del colegio que me rodeaban, eran compañeros del colegio pandilleros. ¿Desde quién me rodeaba yo? De personas que eran como yo. Todos éramos como los maleantes del barrio, los malhechores así del barrio. Entonces, en esa época, en el colegio, recuerdo que éramos, en el salón de clase, éramos 52 estudiantes. Y el mejor amigo que tenía era el que ocupaba el puesto 52 o 51. Teníamos una contienda con él. ¿Cuál era la contienda? Era mi mejor amigo, pero a la vez competíamos. ¿Y por qué competíamos? A ver quién era el puesto 52. Entre 52 alumnos competíamos a ver quién era el último, el último, el último. Entonces recuerdo que una vez él me ganó. En un bimestre, cuando dieron las notas, yo quedé de 51 y él quedó de 52. A mí me enojó mucho, yo quería ser el último, porque yo era el jefe de la pandilla, yo no podía ser no podía ser el menos que el último. Tenía que ser el más odiado por mis compañeros, por mis profesores, tenía que ser el más odiado. Y recuerdo que en alguna ocasión, como menosprecié, me burlé, como ofendí a una profesora. Y la profesora me puso 0. A los compañeros les estaba poniendo, por una tarea que ella puso, les ponía, en esa época se calificaba sobre 10. Entonces se calificaba sobre 10, 10 era la nota más alta. 5 era haber perdido, el que sacaba 5 perdía. Y para pasar se necesitaba mínimo 6. De 6 para arriba, hacia 10 era el que había pasado. 10 era la máxima nota. 7 era pasó bien, 8 muy bien, 9 wow y 10 lo máximo. Pero entonces para poder quitarle a mi amigo ese último puesto, entonces esa era la oportunidad. Entonces la profesora me pidió la tarea y le dije descaradamente que no la había hecho porque no se me había dado la gana, así le hablé. Entonces la profesora me puso 0. Entonces a mi amigo le pusieron 1 porque él tampoco la presentó. Al que ocupaba el puesto, los que estábamos ocupando los últimos 2 puestos. Entonces, nosotros, cuando a mí me pusieron 0, a él le pusieron 1, mi nota era más baja. ¿Cómo podía él competir contra un 0? Para poder ser el último puesto, tenía que haber sacado menos que 1, pero no podía sacar nadie. Nunca un profesor califica con 0. Normalmente la nota mínima que se colocaba era 1. Pero esa vez, al haberme ganado un 0, entonces cuando entregaron las notas, yo ocupé el último puesto. Yo era el puesto 52. O sea, no había nadie peor, así. Y como era pandillero, las personas que me rodeaban eran pandilleros, entonces ocupar el último puesto era como un puesto honorífico entre los pandilleros. Ser el peor en todo el colegio era como honorífico. Pero después, al año siguiente, aún en el colegio, ya terminando el colegio, ya casi para salir del colegio, pasó algo extraño, pasó algo raro. Resulta que el director del curso hizo que todos se salieran. Cuando recién empezó el año lectivo, el año de clases, él dijo que todos se salieran del salón.
Y todos salimos del salón y él no dejó que nos sentáramos con quien nosotros queríamos. Generalmente los que ocupamos los últimos puestos, ¿de quién éramos enemigos? Éramos enemigos de los que ocupaban los primeros puestos. Porque los que ocupaban los primeros puestos siempre hacían preguntas a los profesores, siempre querían que la clase se alargara más y nosotros los odiábamos, porque lo que las personas que ocupan los últimos puestos, lo que más desean es salir al descanso, salir para jugar fútbol, para así jugar basquetbol o para hacer cosas de pandilleros. Entonces lo que más queríamos nosotros era el descanso, nosotros no queríamos estar en clase. Y cuando el profesor decía, ¿alguien tiene preguntas? Habían 5, que eran los que ocupaban los 5 primeros puestos, y esos 5 siempre resultaban levantando la mano. Entonces nosotros a veces, si el profesor no se daba cuenta, ya teníamos papeles arrugados. Y cuando decía alguien quieren preguntas, si alguno de esos 5 levantaban la mano, nosotros, y el profesor se descuidaba, volteaba, daba la espalda, le tirábamos papeles a esos. ¿Por qué? Porque un pandillero, ¿qué quiere hacer? Cosas de pandilleros. Entonces, cuando pasó el siguiente año y el director del curso, a un profesor siempre lo nombraban director. Entonces, el director del curso, él hizo algo que fue como un experimento, pero ese experimento cambió todo, cambió todas las cosas. Porque él hizo que nos saliéramos del salón y él empezó a llamar por nombre. Llamaba por nombre y decía que se sentaran así en diferentes puestos, así. Pero entonces a mí me hizo sentar con el que ocupaba el tercer puesto. Había un compañero que él tenía lectura rápida. Él era hijo de docentes. Entonces los profesores, los padres de él, que eran profesores, le habían enseñado a respetar a los docentes y a prestar atención en las clases. Entonces me sentaron al lado de él. Cuando me sentaron al lado de él, yo me sentí ofendido porque el profesor me sentó con uno de los que yo más odiaba. El tercer puesto, pues yo estaba dentro del grupo de los 5, de esos 5, pero ese tercer puesto no pertenecía a ese grupo. Estaba dentro de esos 5 y casi siempre ellos mantenían juntos, excepto el que ocupaba el tercer puesto. El que ocupaba el tercer puesto, él era como independiente, él era como raro, porque no se hacía con los que ocupaban los primeros puestos, pero siempre estaba ocupando el tercer puesto. El que ocupaba el primer puesto y el segundo puesto en las clases siempre eran también los mismos y eran los mejores amigos. El que ocupaba el segundo puesto era el mejor amigo del que ocupaba el primer puesto. Ellos eran amigos. Lo que leímos hoy en Proverbios hoy leímos el capítulo 13, el versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces resulta que por haberme sentado con yo no sabía que este tercer puesto, este joven que ocupaba siempre el tercer puesto, que yo no sabía que él no se hablaba o no tenía un trato muy personal con alguien en especial. O sea, él no pertenecía como a ese grupo de los 5 primeros. Curiosamente, sí, él se hablaba con todo el mundo. Pero entonces me sentaron con él y al principio que me sentaron yo lo miré mal. Porque el concepto que teníamos los pandilleros era que los que ocupaban los primeros 5 puestos eran nuestros enemigos. Entonces yo me senté al lado de él, pero yo estaba furioso. Yo quería como pelear, quería como... Pero resulta que empezó la clase y él, siempre en las clases, como yo me sentaba bien atrás, yo me sentaba en el último puesto, bien atrás, con el que ocupaba el penúltimo puesto. Entonces me sentaba así bien atrás. Y mientras en la clase nunca le ponía cuidado a los profesores, nunca. En la clase estaba siempre jugando algo. Estábamos jugando Tricky, jugando Stop. Hay un juego que se llama así, Stop. Siempre jugábamos algo así, pero jugábamos algo allá atrás. Sacábamos nuestras hojas y nunca escuchábamos a las clases. Pero esta vez donde me sentaron quedé casi adelante. Me hicieron sentar al tercer puesto ahí y al último puesto me sentaron con él. Entonces, sentándome con él, entonces resulta que ya empezó la clase y ya yo no tenía con quién jugar porque la persona que estaba al lado mío iba para otro lado. O sea, íbamos en sentidos opuestos. Él pensaba prestar atención a la clase. Yo no quería prestar atención, pero él sí quería prestar atención. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Pues empezar a quedarme callado en una clase. Por primera vez me quedé callado en una clase, no hablaba con alguien allá atrás escondido, sino estaba escuchando. Y estando así
así escuchando, fue una experiencia rara, porque por primera vez escuchaba a alguien diferente de mis propios pensamientos, escuché una clase. Resulta que cuando salimos a descanso, el que era ahora mi compañero de puesto, él me invitó a jugar. Él me dijo que si me gustaba el fútbol. Yo le dije sí. Entonces, él me invitó a jugar fútbol. Y salí y jugué con él. Cuando jugué con él, yo pensaba que lo iba a golpear, así. Pero jugando con él, resultamos haciéndonos amigos. O sea, como ese experimento en que redundó, que resultamos como uniéndonos. Entonces, cuando ya nos hicimos como amigos, así seguimos entrando a clases, pero yo, como ya yo me reía con él y hablaba con él, o sea, me sorprendí porque no era lo que yo me imaginaba. Mi pensamiento tenía una idea diferente de él. Pero entonces él, mientras no estaba el profesor, él también jugaba conmigo. También jugaba stop, jugaba, así podía jugar. Entonces yo veía, tan chévere, él es como yo, así, sí. Entonces jugábamos. Pero apenas entró el profesor, él tuvo una actitud que yo nunca había visto en una persona. Apenas entró el profesor, él llegó y guardó su hoja de jugar stop así, y yo quería seguir jugando, pero él entonces ya no, él paró, él tenía una línea diferenciada. Entonces una cosa, había tiempo para jugar, sí, y él jugaba, pero había tiempo para estudiar, él estudiaba. Entonces, cuando era el momento de oír, él oía. Cuando era el momento de jugar, él jugaba. Entonces, en ese momento que entró el profesor, para él, por lo que le habían enseñado sus padres, era tiempo de escuchar. Cuando una persona habla, los demás deben callar, los demás que deben escuchar. Entonces él guardó su hoja y empezó a prestar atención al profesor. Yo en ese momento lo miré así mirando al profesor, no entendía por qué él hacía eso. Yo le hice así al frente de los ojos y él me quitó la mano. Porque yo veía qué es lo que le está mirando ese que está hablando allá. Entonces yo resulté también así prestando atención a la clase. ¿Qué corazón me transmitió? Él me transmitió ese corazón. Cuando alguien está hablando, es tiempo de oír. Entonces hay tiempo en el cual nosotros vamos a hablar, pero hay tiempo en el cual nosotros tenemos que oír. Esto está en Eclesiastés, esto es sabiduría. Hay tiempo para todo. En la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. El último versículo de 1 Corintios 14. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, estas cosas del mundo espiritual yo no las conocía, pero por el compañero que me pusieron y que se había hecho amigo mío, empecé a prestar atención a la clase. Cuando empecé a prestar atención a la clase, lo que estaba diciendo el profesor me pareció tan interesante. Entonces seguí prestando atención, él puso ejemplos y hizo ejercicios y lo que él explicaba, wow, me pareció tan enriquecedora esa clase porque yo nunca había prestado atención. Yo no escuchaba a los profesores. Para mí eran unos tontos, todo el mundo era un tonto, porque todo el mundo debería estar haciendo cosas de pandillero. Ese era lo único que yo conocía, ese era mi mundo. Pero entonces por estar con este compañero así prestando atención, me quedó gustando. Entonces ya cuando salíamos a descanso, mi rutina que se volvió jugar, jugar y jugar intensamente. En el momento del descanso jugar, gastar energía. Pero cuando entraba al salón, hacía lo que él hacía. Él guardaba la hoja, yo también guardaba mi hoja y empezábamos a prestar atención. Resulta que pasé del último puesto, o sea, cuando volvieron a entregar notas, pasé del último puesto al tercer puesto. ¿A quién le quité? ¿A quién desbanqué? A mi amigo. Le quité el primer. Él quedó por primera vez, quedó de cuarto. El que era quinto quedó de sexto. Entonces yo quedé de tercero. O sea, pasé del último puesto, de ser el último, el número 52. Éramos 52 alumnos. Pasé a ser el número 3. Pero me parecía tan bonito. Así que después de eso me quedó gustando tanto el estudio. A prestar atención, que los profesores terminaban la clase y yo no quería que terminara la clase. Terminaba la clase. Ahora yo pertenecía al grupo de los que si el profesor hacía preguntas, yo levantaba la mano. ¿Quién tiene preguntas? Yo. ¿Por qué tal cosa? Porque ahora al que le tiraban papeles era a mí. Lógicamente no pude seguir siendo líder de la pandilla, dejé de ser pandillero y me convertí en uno de los odiados por los pandilleros. Sí, yo ya no quería ese ambiente, ya no quería eso. Pero no solo eso, sino que ya después mi amigo me invitaba a jugar y yo no quería, porque yo me iba a la biblioteca. ¿Y a qué me iba a la biblioteca? Porque lo que estaba explicando el profesor me parecía tan interesante que yo quería seguir leyendo. De lo que el profesor estaba explicando, yo quería seguir leyendo. Entonces terminaba la clase y ahora ya no me iba a jugar, sino empecé a irme a la biblioteca. O sea, para mí se volvió tan agradable, tan enriquecedora la clase, que quería seguir en clase todo el tiempo. Llegó el momento que los sábados y los domingos yo ya me iba también a la biblioteca principal de la ciudad donde yo me encontraba. Y allá me quedaba leyendo y buscando.
se despertó como un deseo de querer, como una esponja. Empecé a llenarme, pero de agua. Así empecé Entonces, cuando pasó otro bimestre, pasé de ese puesto 3 al puesto 1. Entonces, el compañero que siempre ocupaba el primer puesto dejó de ocupar el primer puesto. Ahora había alguien. ¿Y quién? El profesor dijo que había una sorpresa. El director del curso dijo que él nos quería decir que había algo especial, que había sucedido un milagro. Así dijo. Como ese pandillero que ocupaba el puesto 52 ahora está ocupando el puesto 1. Recuerdo que él, por primera vez, él nos puso las libretas de calificaciones así de espaldas, boca abajo. Entonces la puso así en cada puesto y yo pensé, ¿será que él a qué se estará refiriendo? Cuando volteé, vi el número 1 ahí en mi libreta. Yo no lo podía creer, no lo podía creer así, mire, no lo podía creer. Pues en mi familia estaban felices, todo el mundo estaba orgulloso de mí. Entonces me sentía raro, ¿no? Porque cuando era pandillero yo tenía grandes logros en ese ámbito de las pandillas, pero los logros grandes que tenía era robamos un almacén, hicimos este tipo de cosa, le hicimos daño a una persona. Esos eran los logros de la pandilla. Hicimos cosas promiscuas, lascivas, lujuriosas. Esos eran los logros de ser pandillero. Pero entonces ahora el logro que tenía era un número 1 en la libreta de calificaciones. Mi mamá estaba feliz, mis tíos estaban felices y yo no entendía. Pero a mí, igual me siguió gustando así estudiar y me quedé. O sea, ¿qué es lo que les estoy contando? Lo que dice este versículo, volvamos a leerlo. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Aquí que dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios, ¿por qué me permitió esa vida cuando estuve en el colegio? ¿Por qué me permitió pasar de un extremo al otro extremo? ¿Por qué me permitió experimentar los dos? Conocer el sabor de uno y conocer el sabor del otro. Ahora, después de haber recibido la salvación, empecé a dirigir los adolescentes. Durante 5 años estuve dirigiendo los adolescentes. Nunca antes alguien había estado tanto tiempo con los adolescentes. Normalmente quien dirigía a los adolescentes los dirigía 1 año máximo y ya cambiaban otra vez, colocaban a alguien más como director de adolescentes. A mí me dejaron 5 años de director de los adolescentes y entendí por qué. Porque como yo estuve en un bando de los pandilleros, entonces entre los adolescentes, los que eran así con ese corazón de pandillero, yo los entendía porque yo pertenecía a ese grupo. Ahora, habían otros que eran muy juiciosos, yo estuve en ese bando también y ahora los conocía. ¿Y qué pude decirle a los jóvenes? Cuando algún joven tenía muchos problemas, estaba metiéndose con vicios, con droga, ¿qué le decía a ese adolescente? Depende con quien tú andes, eso va a ser el resultado de tu vida. Si tú andas con personas que fuman, que no van a ir a estudiar, que van al colegio a perder el tiempo, si tú andas con personas así, tú eres igual. Tú eres el resultado de las personas que te rodean. Así, este versículo es sabio, este versículo el mundo lo usa. Volvemos a leerlo, muy bonito, ¿no? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. En especial recuerdo un adolescente que me escuchó, a pesar de que yo les quise transmitir lo que me sucedió a mí, pero no todos pudieron recibirlo. Pero hubo un adolescente que él me manifestó, yo no quiero hacer esto. Él me decía como el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer así, pero resultó haciendo así. Entonces, tú eres amigo de este y este. Le dije, si ves a tal persona, sí, hazte amigo de él. Uy, no, me cae mal, así me dijo el adolescente. Me cae mal, yo lo odio, esa persona, yo no sé qué. Pero tú has hablado con él. No, yo no he hablado con él, ni quiero hablar con él nunca. Entonces le conté esto que les conté a ustedes el día de hoy. Y le conté cómo puede pasar para que él no sea arrastrado por este vicio, este problema. Júntese con personas que no tienen ese vicio, ese problema. Sea amigo de los que no. Oblíguese, niéguese a sí mismo. Usted no quiere, sí, yo sé, usted no quiere. A usted no le gusta, sí, yo sé, a usted no le gusta. Pero hable con esa persona con quien usted no quiere. Vaya, habla con esa persona. Él empezó a hablar, se le acercó en contra de su voluntad, porque él no quería, en contra de su voluntad. Este joven después dio testimonio cómo toda su vida también cambió. Es increíble, lo que está escrito en la Biblia es sabiduría, no solamente para salvación, sino para la salvación de la vida, para la vida de creencia. Una persona quiere cambiar su vida, cambie todo su entorno. Si tú te juntas con necios, necio serás. No hay otra. Si te juntas con sabio, sabio serás.
Ve en contra de tus impulsos. No andes conforme a lo que tú quieres, a lo que a ti te gusta, a lo que tú desees. No andes así. Así vive el simple. En la Biblia habla del simple. El simple es llevado fácilmente por la corriente de este mundo. Pero la persona avisada no puede ser arrastrada porque ya está preparado. La persona avisada se prepara. Y en el momento en el cual van a haber dificultades, esa persona no va a ser arrastrada. Habla sobre los fundamentos. En Mateo, vamos ya para terminar, vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Ahí termina el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7 es el último capítulo son 3 capítulos del Sermón del Monte. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. En Mateo 7 dice, el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí habla de los dos cimientos, los dos fundamentos. Si tú edificas sobre la arena, eres insensato. Porque cuando vengan las lluvias, los ríos, la lluvia, el viento, así, esa casa se va a caer porque está cimentada sobre la arena. Si el cimiento que tú tienes es la roca, así vengan las lluvias, así vengan los vientos, así venga un terremoto, así tu casa no va a caer porque fue edificada sobre la roca. Igual, para la vida de creencia, para la vida de cada persona, la vida que tú estés llevando, si eres estudiante, si eres trabajador, en tu trabajo, según lo que tú edifiques, donde tú edifiques, si edificas sobre la roca o sobre la arena, eso va a marcar el éxito o el fracaso de tu vida. ¿Quién quiere el fracaso? Nadie quiere el fracaso. Pero inevitablemente la persona que no oye el consejo sabio, esa persona es necia. Estamos considerando el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene la palabra sabiduría, sabiduría, sabiduría. ¿A qué te invitamos? A que seas sabio, a que alcances la sabiduría, a que no vivas como los simples, así, llevado por lo que hace la mayoría, sino que te juntes con la sabiduría. ¿Dónde puedes encontrar la persona sabia? En la Biblia habla, leímos hace poco, el capítulo 8. El capítulo 8 habla la sabiduría. ¿Dónde encuentras la sabiduría? ¿Con quién tienes que juntarte para hallar la sabiduría? ¿Sabes con quién tienes que juntarte? Con el sabio. ¿Quién es la sabiduría? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo. En la Biblia dice, Él es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que está escrito aquí, unas personas podrían ver, yo solamente aquí veo palabras, palabras. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dio testimonio. Todo lo que está escrito acá en la palabra habla de mí, lo dijo Jesús. Si tú te juntas con los sabios, sabio serás. Se ha demostrado científicamente las personas que empiezan a meterse con la Biblia con disciplina todos los días, empiezan a leer, a leer, a leer, toda su vida cambia, toda su vida se ilumina, toda su vida se vuelve exitosa delante de todo el mundo. ¿Quieres alcanzar el éxito? Hoy te hemos dado la clave para alcanzar el éxito. ¿Quieres tener la sabiduría? Hoy te hemos dado la clave para tener la sabiduría. Nosotros en este canal nos especializamos en hablarle a las personas para que reciban la salvación. Pero las personas no saben que necesitan la salvación porque han estado juntándose con el necio. Algunas personas dirán, pero yo cuando me he juntado con el necio, si tú no has estado, Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. Si tú te quieres juntar con Jesús, hoy te hemos dicho cómo te puedes juntar con Jesús. Pero si tú no te has juntado nunca con Jesús, has estado en contra de Él. A medida que tú vayas leyendo la Biblia, vas a descubrir algo. Yo he estado efectivamente en contra. Te invito a que consideres la palabra de Dios. Métete con la palabra de Dios. Inevitablemente tu vida va a cambiar. Y en lo que quiera que estés haciendo, vas a alcanzar el éxito. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Hoy, Señor, has permitido que consideremos la sabiduría. El que anda con sabios, sabio será, dice la palabra. Así también, Satanás quiere que nosotros andemos con las personas que nos arrastran hacia la destrucción.
Satanás quiere que nosotros vivamos por nuestras emociones, por nuestros sentidos, por lo que nos parece. Pero la persona que no se niega a sí mismo, esa persona inevitablemente va al quebrantamiento. Ten misericordia, Señor, de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Lamentablemente muchos han estado llevando caminos que van inevitablemente hacia el fracaso. Pero hoy, escuchando lo que aquí pudimos compartir, permite que salgan del fracaso, permite que brillen como las estrellas y permite que puedan dejar un legado en la humanidad, ya sea a través de escritos, a través de videos, de alguna manera puedan dejar un legado para la vida. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Hoy pudimos escuchar nuevamente el consejo de sabiduría. Hoy escuchamos: el que anda con sabios, sabio será. Mañana, sin falta, Dios mediante, podemos estar otra vez compartiendo más de la sabiduría. Estamos en el libro de Proverbios. Aproveche, porque lo que estamos viendo es sabiduría pura, sabiduría, sabiduría para tu vida, para tu camino, para que cojas el mejor camino, para que salgas del camino que estás llevando y realmente cojas el camino que debes coger. Nos vemos mañana, sin falta, tenemos una cita con la sabiduría. Chao.